Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ernesto Guevara de la Serna es, para muchos, un ídolo. Para otros, solamente el esqueleto de un falso mito que ha tejido el cruzar de la historia. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. Guevara, hasta llegar a Guatemala, no tenía formación ideológica ninguna. Era el aventurero aquel que lo que le interesaba era el juego de fútbol y la indiferencia y la fotografía que tomaba. Y entonces, cuando está allí en Guatemala, que comienza la invasión, él le escribe a su tía una carta: me estoy muriendo de la risa, no dice muriendo, dice una grosería, que no quiero repetirlo, de la risa, viendo a la gente correr por las bombitas que están tirando estos aviones. O sea, él es un espectador de aquella lucha que tiene parte del pueblo de Guatemala que respalda a Arbenz y las tropas de Castillo Armas que al fin dominan la situación y derrocan al gobierno de Arbenz. Enrique Ros, historiador e investigador, es autor de una de las más completas obras sobre la vida del guerrillero argentino, Ernesto Guevara, mito o realidad. En ese momento, Guevara decide, sin haber participado de la lucha, ingresar en la embajada argentina y fue atendido, y de nuevo lo vuelve a decir Ernesto Guevara en su diario, ¿no?, que él recibió una cortesía grandísima de la embajada porque recibía lo que él más quería, que eran periódicos de la Argentina que venían con regularidad a la embajada, y el bife, que es la carne que servían allí. Allí ya ha conocido a Hilda Gadea. Hilda Gadea es una muchacha peruana y de ideas comunistas. Y es Hilda Gadea quien empieza a formar ideológicamente a Ernesto Guevara y quien lo presenta a una serie de figuras, lo había presentado, del gobierno de Arbenz. Así que ahí es cuando él empieza a formarse. Y ya había ha hecho contacto también a través de Hilda Gadea con Ñico López, que es el primer cubano con quien él hace contacto en Guatemala. Es Ñico, el Flaco López, quien lo recluta y lo presenta al grupo de cubanos exiliados que militaban en el movimiento 26 de julio en Guatemala. De esta forma, Guevara inicia una faceta de revolucionario y posteriormente viaja junto al grupo de cubanos a México. Varios estudios apuntan a que Ernesto Guevara, a su llegada a México, ya tenía definido su carácter de hombre cruel, de ejecutor de sus potenciales enemigos. En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante, señala: si se hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe, refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala.
Yo conocí a Guevara a mediados del año 56 en México. Ahí una cafetería, un bar que había ahí, por el Zócalo, pegado ahí al Zócalo, que ahí concurrían muchos revolucionarios, ¿no? De distintas tendencias, ¿no? Lázaro Guerra militó en los movimientos revolucionarios cubanos. Marchó a México en calidad de exiliado y fue uno de los sobrevivientes de la expedición del Corintia. A mí el que me presenta es Ñico López. Pero al otro día que Ñico López viene, me dice, oye, lo que te presenté, fulano, eso no sirve, ¿verdad? No te creas que vaya, cualquier cosa, eso no sirve. Él no es como tú y como nosotros y como yo. Este tipo es un tipo maquiavélico, ¿sabes? Y él es que le lleva y trae a Fidel todo el trajín de nosotros. Es un tipo repugnante, ¿no? Fidel llegaba y él decía, iba corriendo para donde estaba Castro, ¿no? Y Castro, fíjate, le gustaba y le gusta que lo adulen, ¿no? Esa es la persona de él. Sí, él vino a pedirme ayuda. Me dijo que había 11 cubanos durmiendo en el suelo en el departamento de María Antonia González. Una pobre mujer, en un departamento muy chico, y estaban durmiendo en el suelo. Y aquello me tocó el alma. Y le dije, mándame 7 o 8 para acá, yo les haré una comida al día y alojamiento. Orlando de Cárdenas, periodista, fue amigo de Fidel Castro. Vivía en México y fue uno de los principales colaboradores del movimiento 26 de julio en tierras aztecas. A él al principio se le dijo doctor Guevara o Ernesto Guevara, pero cuando vimos que él se hacía burla de nuestra manera de hablar, entonces en represalia ya no le dijimos nunca más Guevara ni Ernesto, le decíamos el Che. Para todo el Che y el Che y el Che, y se le quedó lo del Che, que hasta el mismo Fidel y Raúl le decían el Che. Ya, y se lo decíamos muchas veces con un poco de sorna, como para restregarle en la cara lo que él nos había hecho a nosotros. Nunca nos vio completamente como compañeros. Guevara nunca llegó a intimar totalmente con el grupo de jóvenes revolucionarios cubanos. Cuentan quienes compartieron con él el entrenamiento militar en tierras aztecas que su desprecio hacia los cubanos siempre se hacía sentir. Sentimiento que extendía a los negros y al pueblo mexicano, a quienes constantemente menospreciaba. Llegamos a México el 10 de diciembre de 1955 y Fidel me presentó y me dijo, muchachos, este es el coreano, él va a ser nuestro instructor militar. Miguel Sánchez, el coreano, combatió junto a las tropas estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue reclutado por Fidel Castro como instructor militar de los cubanos que se entrenaban en México. Allí en la casa de María Antonia González conocí a Ernesto Guevara de la Serna, que después le decían el Che, todavía le decíamos el Chancho, porque él tenía poca afición por bañarse y siempre tenía un olorcito arriba que olía como a riñón hervido. Al principio quiso entrar en indisciplina y yo lo paré tranquilamente y le dije, yo estoy a cargo del entrenamiento militar, tú no eres más que un soldado. Se me puso a echar una sonrisita y yo le dije, 20 planchas, Ernesto Guevara de la Serna, y dio las 20 planchas. Él despreciaba a los negros. Muchísimas veces tenía problemas con Juan Almeida Bosque, que le decía el negrito, y Juan Almeida se insultaba, y entonces yo dije, mira Juan, tú lo que tienes que decirle cuando te diga el negrito, dile, tú eres el chancho porque tú no te bañas. Y así se lo decía Juan Almeida Bosque. Después despreciaba a los indios. Fíjate cómo dijo, la indiada analfabeta de México. El 24 de junio de 1956, De México.
El 24 de junio de 1956, un grupo de los presuntos expedicionarios es capturado por las autoridades de migración mexicana. Ernesto Guevara estaba entre ellos. Varios estudios acusan a Guevara de haber sido informante o delator al colaborar con las autoridades por temor a una posible deportación a la Argentina, su tierra natal, a principios de julio de ese año. Juan Almeida Bosque, él me dijo a mí que Ernesto Guevara de la Serna, el Che o el Chancho, había colaborado con la policía cuando nos arrestaron al grupo y lo llevaron a la cárcel migratoria de Miguel Schultz. Y él se había puesto en contacto con las autoridades de México para entregar todas las armas del rancho de Santa Rosa de Chalco. A la salida de la cárcel Miguel Schultz en México, Ernesto Guevara aún tenía dudas sobre su futuro y en particular sobre su propósito de participar en la expedición a Cuba. En carta dirigida a su madre le manifestó su intención de cambiar los planes y viajar a Europa y a la China de Mao. Finalmente, Ernesto Guevara de la Serna llegó a formar parte de la expedición del Granma, sobrevive el combate de Alegría de Pío y logra posteriormente internarse junto al reducido grupo de sobrevivientes en la Sierra Maestra. Aproximadamente 2 meses más tarde, en carta fechada enero 28 de 1957, a solo 6 días de haber reconocido matar a un hombre por primera vez en el combate de Llanos del Infierno, Guevara le expresa a su entonces esposa, la peruana Hilda Gadea, quien posteriormente la publicara en su libro Ernesto, la memoria del Che Guevara. Querida vieja, estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Una vez se coge un guarero que no estaba, que según los datos, según todo coincidía que él era chivato del ejército, ¿no? Pero no había una seguridad concreta, el tipo nunca confesó. Jaime Costa fue asaltante del cuartel Moncada, expedicionario del yate Granma y comandante del ejército rebelde. Fue enviado por Castro a reagrupar a los miembros del movimiento 26 de julio, exiliados en Centroamérica. Entonces se formó el tribunal y acordamos que no hay una seguridad que haya sido un delator de una operación. Por lo tanto, no se puede quitarle la vida. Y el Che dice, bueno, si no la quitan ustedes, se la quito yo. Entonces todo el mundo se viene mirando ahí, ¿por qué tú lo vas a matar, chico? Tú ves que tú no eres cubano. Es un cubano. Y no ha confesado que es delator. Y Ramiro dice que no se puede fusilar como presidente de ese tribunal. Y en ese momento, ¿qué más grado tiene? Y entonces él sacó la pistola y lo mató ahí. Y ahí donde el Che tiene la frase esa: ante la duda, no hace más nada. Hay que fusilarte. De esta forma, Guevara asesina personalmente a Eutimio Guerra, un campesino que se había unido al ejército rebelde y posteriormente dirige otras ejecuciones en la Sierra Maestra. No había que comer, es que llegamos y acampamos en la finca La Otilia, frente a las minas de Boicito. Luciano Medina fue capitán del ejército rebelde, hombre de confianza y correo de Fidel Castro. Participó en la invasión de Oriente a Occidente bajo las órdenes del comandante Camilo Cienfuegos. Llevábamos 3 días sin comer y el Che Guevara nos mandó que había que buscar un puerco. Y yo fui a casa de Carlos Sotolongo, que tenía una finquita allí cerquita de la mina, y compré un puerco que me costó 70 pesos.
Entonces ya estábamos comiendo allí, toda la tropa estaba comiendo, y entonces llegó un señor y le dijo al Che Guevara, bueno, es que tenemos un chivato, que hay que ver cómo se saca ese hombre de aquí, que se llama Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, que es un cosechero de café. Entonces mandaron a buscar el hombre tenía 3 hijos, chiquitos de 4, 5 y 6 años, no tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y lo fusilaron. Y eso nos cayó mal a toda la tropa. Los fusilamientos se generalizaron. Varias investigaciones responsabilizan a Ernesto Guevara por el asesinato de al menos una docena de hombres en la Sierra Maestra. En la gran mayoría de los casos, sin tener pruebas incriminatorias. Yo conocí a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en el mes de marzo de 1958, que como corresponsal de guerra de la revista Bohemia fui a entrevistar a Fidel Castro. Agustín Hayes fue periodista de la revista Bohemia. Pasó aproximadamente 2 meses en la Sierra Maestra y como corresponsal de guerra entrevistó a Ernesto Guevara en su campamento. Cuando yo entrevisté a Ernesto Guevara en la Sierra Maestra en marzo del año 1958, entre las cosas que yo observé de él, que tenía una personalidad despótica, dura, cruel. Por ejemplo, le pregunto por su primera esposa, por Gadea, y entonces me dice, bueno, no sé de ella ni me interesa. Entonces le pregunto, bueno, ¿usted es médico? Y entonces, sí, pero a mí no me gusta la medicina. ¿Y qué es lo que le gusta a usted? La economía. Después, con el tiempo, estudiando la personalidad de él, es cuando uno confirma que él tenía esa característica de crueldad y de odiar. Por ejemplo, él escribió cosas como esta: odio a la civilización. América será el teatro de mis aventuras. Huir de todo lo que me molesta. Donde me lleven los acontecimientos. Mi ambición de horizonte y mi fatalismo. Me interesa la nueva China por estar acorde a mis ideas políticas. Yo vivo con ese espíritu anárquico que me hace soñar horizontes. Mis amigos son amigos mientras piensen políticamente como yo. No soy moderado y trataré de no serlo nunca. Asaltaré las barricadas y trincheras, teñiré en sangre mis armas y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Una madrugada, uno de los que estaba en el campamento de La Plata tenía como una pesadilla y decía, mátalo, mátalo. Entonces por la mañana yo hablé con él, otras veces había hablado con él, me había dicho que era estudiante de medicina. Él se llamaba, era capitán Humberto Rodríguez. Entonces me dijo que él era el jefe del pelotón de fusilamiento, que allí fusilaban. Entonces me contó una anécdota de eso, de mátalo, mátalo. Era una de las personas que llegó un momento que él dudó y entonces le daban la orden de que tirara y él tiró. Entonces me empezó a contar de que había fusilamiento, que lo mismo fusilaban allí en el campamento de Fidel en La Plata que en el de Che, en la mesa, en la pata de la mesa. En una ocasión me dijeron que iban a haber un fusilamiento, que si yo como periodista quería verlo, yo dije que no. El camarógrafo que estaba conmigo era Guayo, Eduardo Hernández Guayo, le decíamos. Y entonces tampoco fue. Pero sí había muchos testimonios allí de que él fusilaba. Otro de los elementos que caracterizaron a Ernesto Guevara de la Serna fue su inoperancia táctico-militar. A pesar de haber sido nombrado por Fidel Castro como jefe de una de las más importantes columnas guerrilleras, afirman sus compañeros de lucha que Guevara no estaba capacitado militarmente. Yo conocí a Guevara desde antes de ser comandante yo, en la Sierra Maestra. Yo llegué a la Sierra procedente de Costa Rica cuando ya había varios meses de lucha. Y pues nos relacionamos y me tocó hasta estar bajo las órdenes de él por un tiempito, varias semanas, y lo conocí de cerca. Uber Matos fue comandante del ejército rebelde. Tras el triunfo de la revolución castrista, fue jefe militar de la provincia de Camagüey
y luego de su ruptura con Castro, cumplió 20 años de presidio político. Me confesó en cierta oportunidad que bueno, que él de cuestiones militares no sabía nada. Hay una oportunidad en que yo le digo, me mandaron a tus órdenes, tengo que hacer una línea de fortificaciones, la zona esta está bajo tu mando, ¿dónde hago las fortificaciones? ¿Dónde establezco todas las defensas? Y me dice, yo de eso no sé nada, pero hablas bajo tu criterio, pero si tú eres el jefe que vas, la defensa aquí tienes que hacerla de acuerdo con un concepto estratégico, táctico, es decir, tienes que pensar, yo voy a desplegar los hombres aquí, allá, y yo hago las defensas, las líneas de trinchera y los túneles para detener el avance de los tanques y las demás defensas que vamos a cumplir, de acuerdo con el plan tuyo. Dice, yo no tengo ningún plan. Varios textos ponen en entredicho la autenticidad de los diarios de campaña publicados y supuestamente escritos por Ernesto Guevara. Durante el paso de la columna número 8 Ciro Redondo por Camagüey, Guevara y su tropa tienen que huir después de un enfrentamiento con fuerzas del ejército del general Fulgencio Batista, abandonando en el lugar de los hechos toda la correspondencia y los manuscritos del diario de campaña de Guevara en la Sierra Maestra. Datos que, posteriormente, fueron empleados por la policía para arrestar a varios colaboradores del ejército rebelde. Me dan la orden a las 8 de la noche que me traslade urgente para Camagüey con mi avión y mis pertenencias. Carlos Lazo es piloto aviador. Fue segundo teniente y piloto de enlace del Ejército de la República. Combatió al ejército rebelde. El coronel Dueñas me dice, ¿a qué hora tú puedes volar mañana temprano? Y le explico que a la hora que quiera. Y me dice, bueno, a las 6 vuelo para un lugar que le llaman 4 compañeros. Allí hay un tiroteo entre el ejército, un grupo del ejército, no eran muchos, eran unos 40 soldados de la Guardia Rural. Allí hay 2 muertos por la gente de Che y heridos, y se mandan a correr, dejan 2 camiones. En uno de los camiones tenía toda la correspondencia, todo el diario de Che, el cual yo leí bastante. Hablaba todo el que había cooperado en Camagüey y que la mayoría no cooperaba, que era una provincia completamente latifundista, entre paréntesis, lo ponía así, y comprometía a cantidad de personas, no solo de Camagüey, de otras provincias. Muchos pertenecían, pero muchos al Partido Comunista del pueblo que ellos hablaban, de Guaymaro, de Baraguá, de Florida, de todos esos lugares. Varias anécdotas y documentos reflejan el carácter despótico de Ernesto Guevara hacia sus subordinados. Guevara acostumbraba a humillar a los hombres bajo su mando. Yo me incorporo a la columna en un campamento que se llama El Algarrobo. Aquel día, una tarde, nos formaron, cuando nosotros llegamos ahí, que veníamos de la zona más al norte de la sierra. Cuando llegamos allí, por la tarde nos formaron, éramos unos 200, 300 hombres, alrededor de eso. Y ahí vino Guevara y nos habló. Eduardo Pérez fue primer teniente del ejército rebelde. Se incorporó en las villas a la columna número 8 Ciro Redondo, que comandaba Ernesto Guevara. A nosotros nos mandan a la zona que va entre Fomento y El Pedrero, en un lugar un poquito más adelante de un lugar que se llama Cipiao. Empezamos a combatir de acuerdo con las órdenes que teníamos. No nos habían situado todos éramos bisoños ahí, no nos habían situado ningún personal experimentado. El primer día, en el primer combate, cuando llevábamos 2 o 3 horas combatiendo, vimos que allí no había posibilidad de resistir, nos retiramos y hicimos una línea de resistencia como 1 kilómetro más atrás. Ahí mandaron a alguna gente experimentada, 4 o 6 gente experimentada, entre ellos Rogelio Acevedo, los mandaron a esa línea de combate y ahí estuvimos combatiendo 3 días continuados.
En esos 3 días no recibimos comida, no recibimos nada. Y en el tercer día viene Camilo, que traía unas armas allá a Guajay, y vino hasta el Pedrero. Cuando llega Camilo al Pedrero, los otros que están allí, nadie se atreve a mandarnos nada de comer. Cuando llega Camilo allá al Pedrero, el Che no está, y Camilo empieza a preguntarle cómo está la situación. Y Camilo dice, pero ven acá, y a estos hombres, ¿por qué no le mandan comida? No, porque el Che dice que no, porque se tuvieron que retirar de la primera posición que tenía. Dice Camilo, no, pero que los maten a tiro, que los maten el ejército, pero ¿cómo los va a matar de hambre el argentino este? No. Y esa tarde nos llegó a nosotros cajas de malta, salchichones, cajas de galletas, y pudimos comer esa tarde después de 3 días. La primera misión de Ernesto Guevara tras su llegada a las villas fue tomar el control de la zona hasta ese entonces en manos de los guerrilleros que operaban en el Segundo Frente Nacional del Escambray. Guevara realiza su primer contacto con los miembros del Directorio Revolucionario Estudiantil 13 de marzo y aprovecha la reunión para dejar en claro su posición de hombre fuerte y sin escrúpulos, al asesinar durante ese primer encuentro a 2 campesinos acusados de ser chivatos. Guevara llega a las villas. Él tenía un interés especial en hablar con nosotros, quizás por la aureola que representaba que los grupos nuestros estaban formados por gentes estudiantes, pichones intelectuales algunos. Roberto Bismarck fue capitán del Ejército Rebelde, miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray, participó en el primer encuentro conocido como el Pacto o Reunión del Pedrero. Fuimos a la reunión aquella, una reunión que tuvo lugar en el Pedrero, una sección del campamento de nosotros, y allí lo conocimos. Lo conocimos como podíamos conocer a cualquier otro. Y estuvimos conversando quizá un periodo, quizá de unas 4 o 5 horas. Ese fue el contacto mío y de nosotros con este personaje. Pensamos que este hombre no tenía ninguna intención idealista ni remotamente. Por ejemplo, un hecho que resultó bastante chocante para mi persona. Hubo una pequeña operación militar, en la cual se logró apresar algunas personas, algunos de ellos guajiros, que supuestamente habían estado colaborando, a mí no me contaba, pero eso era lo que se le adjudicaba, con el régimen de Batista. En forma arbitraria, yo fui testigo de que el Che Guevara dijo que a esa gente, como eran unos colaboradores de la llamada dictadura, había que castigarlo con la muerte. Y sin juicio previo, incluso contra la protesta, no vamos a decir protesta, contra el juicio de nosotros de que no debía de acelerarse un tipo de acción en ese momento porque no habían garantía para las personas que supuestamente estaban acusadas. El Che Guevara dijo que no, que eso había que matarlos. Y a 2 de ellos fui testigo presencial de que con su pistola los mató. Ernesto Guevara subestimó a los miembros del Segundo Frente Nacional del Escambray que combatían en la zona central de la isla y no aceptó la autoridad de los comandantes que combatían en esa región montañosa. Al entrar el Che Guevara a la provincia de Las Villas, por la parte noroeste de Banao, nos encontramos con él allá, que él estaba acampado con miembros del directorio revolucionario, con el comandante Cubela. Elías Nazario fue capitán del Ejército Rebelde, miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray y ayudante personal del comandante de la Revolución, Jesús Carreras Sayas. Él y el comandante Carreras tuvieron una buena discusión, ¿no?, por la zona que se estaban disputando, ¿no?, porque ya el Che venía diciendo que era comandante en jefe del Escambray.
no era cierto, porque el jefe comandante jefe del Escambray era Eloy Gutiérrez Manoyo en aquel momento. Y la discusión fue fuerte, pero fuerte, en la que Jesús le dijo, tu zona es la tuya y la mía es la mía. Y si brinca la zona mía, vamos a tener problemas. Guevara nunca le contestó a él. Agachó su cabeza y dejó escapar, vaya, Y entonces intervino en esa discusión el comandante Armando Acosta Cordero, estaba el comandante Ramiro Valdés, entonces intervino en esa discusión el comandante Armando Acosta Cordero, estaba el comandante Ramiro Valdés, el capitán Olo Pantoja cuando era capitán. Es precisamente el fusilamiento del comandante de la Revolución, Jesús Carrera Sayas, uno de los hechos que resaltan el carácter vengativo de Ernesto Guevara de la Serna. Ernesto Guevara fue mandado por Fidel Castro a la Sierra del Escambray para quizás evitar que el segundo frente dividiera la isla en dos mitades. Armando Fleites, médico, fue comandante del Ejército Rebelde y uno de los fundadores del Segundo Frente Nacional del Escambray. El Segundo Frente Nacional del Escambray envió como oficial para las primeras conversaciones con Ernesto Guevara al comandante Jesús Carrera. Jesús Carrera, cumpliendo los acuerdos del Segundo Frente, dio unas cartas y se creó una situación quizás desde ese momento antagónica y difícil entre Guevara y Jesús Carrera. El resultante de esa situación, en el transcurso del año que pasó, pues se fue acentuando la situación personal y nosotros, yo personalmente y unos cuantos oficiales más del Segundo Frente, en la cabaña, le planteamos que si era tanto, no había que hablar mucho, que nosotros lo enviaríamos a buscar y que en un duelo, en una forma frontal, se dilucidaran esas situaciones. Entonces dijo que no tenía intenciones en tener un duelo ni tener una cosa con Carrera. Entonces dijimos, bueno, si es esa situación, pues ya vamos a dar este episodio por terminado, ¿no? Y sin embargo, por órdenes del Che Guevara con Fidel Castro, es que prenden a Jesús Carrera. Y más tarde Jesús Carrera es fusilado, precisamente, por la persecución y por la venganza, el odio, el resentimiento y la cosa de personalidad. No quiso dilucidar como dilucidan los hombres en un frente de combate o en un duelo, sino veló la oportunidad y por la espalda lo lleva, tenía todo el poder y por la espalda le cuesta la vida. Entre las hazañas injustamente atribuidas a Ernesto Guevara de la Serna está la toma en la ciudad de Santa Clara de un supuesto tren blindado. Varios de los protagonistas de ese hecho contradicen lo expuesto por el régimen castrista y manifiestan que todo lo orquestado, más que una proeza militar, fue una traición a una negociación ya acordada por el Segundo Frente Nacional del Escambray con oficiales del ejército de Batista. El tren blindado fue una acción de traición del Che Guevara al Segundo Frente Nacional del Escambray. Lázaro Asensio, abogado y periodista, fue comandante del Ejército Rebelde y miembro del Segundo Frente Nacional del Escambray. Las tropas nuestras estaban peleando en la zona de Manicaragua y de Cumanayagua. Y el señor Cuso Gómez fue a verme para venir a avisarme de que el tren blindado, famoso tren blindado, estaba dispuesto a entregarse a el Segundo Frente Nacional del Escambray. Las condiciones eran muy sencillas. El tren blindado, los elementos del tren blindado, los soldados del tren blindado iban a entrar por la zona del acueducto de Santa Clara y allí nos iban a entregar las armas con el compromiso de que ellos se quedaban allí sin pelear contra sus compañeros. Pero por filtraciones que sucedieron, el Che se entera de esa posibilidad y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Atacan al tren blindado antes que darle la oportunidad que el tren blindado se entregara a nosotros y ahí se produce el ataque de Santa Clara. Es precisamente a raíz de la entrada a la ciudad de Santa Clara de la columna número 8 Ciro Redondo, comandada por Ernesto Guevara, cuando comienzan las ejecuciones indiscriminadas
tal y como había ocurrido en la Sierra Maestra. Guevara ordena, sin la realización de procesos judiciales, el fusilamiento de varias decenas de personas supuestamente acusadas de haber cometido crímenes o de ser delatores del depuesto régimen. El primero que entra en Santa Clara, la ciudad estoy hablando, es el Che. Y Félix Torres, un viejo comunista de las villas, le va diciendo al Che quién eran los chivatos de Batista. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, sin interrogar, y los va matando. En eso entra el segundo que entra en Santa Clara, es Camilo. Y entonces Camilo tiene una expresión, coño, pero aquí se han bañado en vez con agua, con sangre, porque donde quiera hay un muerto tirado en una esquina. Han acabado con este pueblo. Triunfa la Revolución Cubana. Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de La Cabaña. Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen. Se crea la llamada Comisión Depuradora. Estuve trabajando en la fortaleza de La Cabaña a las órdenes de Ernesto Che Guevara, que era el jefe militar de esa fortaleza. Napoleón Vilaboa había sido miembro del movimiento 26 de julio. En enero de 1959 comenzó a trabajar en la llamada Comisión Depuradora en la fortaleza de La Cabaña, bajo las órdenes de Ernesto Guevara. La Comisión Depuradora es un organismo que se crea, lo crea el gobierno de Fidel Castro con el pretexto de depurar las Fuerzas Armadas en Cuba. Claro, el fin de esto era simplemente implantar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos. Esos fusilamientos eran una cosa arbitraria, porque los infelices que llevaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte, como en el caso, por ejemplo, del primer teniente José Castaño, que había sido jefe del BRAC y que fue asesinado personalmente por el Che Guevara en su propia oficina, y contra el cual no había ningún tipo de pretexto legal para poder fusilar, porque este señor ni había matado ni había torturado a nadie durante el régimen de Fulgencio Batista. Mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959. La razón por la cual Ernesto Guevara mata a mi padre es por la razón de que mi padre tenía un extenso conocimiento sobre las actividades comunistas en Cuba. Desde hacía 2 o 3 años, mi padre era el segundo jefe, primeramente del Servicio de Inteligencia Militar y después del BRAC, que era el Buró de Represión de Actividades Anticomunistas. Mi padre poseía uno de los mejores archivos de todo el sistema comunista que funcionaba en aquel entonces en todo Centro y Suramérica. Las condiciones en las que fue asesinado, él estaba preso en La Cabaña desde hacía aproximadamente 3 meses, y cuando llegó el juicio, que se hizo el 6 de marzo, se hizo un juicio que prácticamente no tenía sentido. El tribunal lo sentenció a muerte aproximadamente a medianoche, y entonces se hizo una evaluación del caso de Castaño y se mandó una, podemos decir, una comisión para que se hablara con Fidel Castro en ese momento para que no se matara al teniente Castaño, ya que el teniente Castaño no tenía ningún muerto ni ninguna persona que haya sido herida o maltratada por él. Cuando Fidel se comunicó con Ernesto Guevara le dijo que ya era muy tarde, que la orden ya había sido hecha por él, y él en su despacho primeramente lo interrogó, lo maltrataron físicamente, y como no se podían poner de acuerdo de ninguna forma, el Che Guevara, dándole una vuelta a la oficina con su pistola, le dio 2 balazos en la cabeza. A Ernesto Guevara se le atribuye el fusilamiento de varios centenares de hombres, en su mayoría miembros del antiguo régimen, durante los aproximadamente 4 meses que estuvo al frente de la fortaleza militar de La Cabaña. El Che tenía solamente una divisa: ustedes están aquí para pasar los expedientes rápido.
La comisión está trabajando muy lentamente y nosotros tenemos que ir juzgando a todos estos criminales lo más rápido posible. José Vilasuso, abogado, comenzó a trabajar en enero de 1959 bajo las órdenes de Ernesto Guevara como instructor de expedientes en la llamada Comisión Depuradora. Me llamó la atención la forma como él me adoctrina, ¿verdad? La forma como él me dice lo que tiene que ser mi trabajo. Dice, mira, aquí esto es un tribunal muy sencillo, todo lo que ustedes tienen que hacer es instruir los expedientes. El oficial investigador siempre tiene la razón, siempre dice la verdad. O sea, no tenemos más que aceptar, acogernos a lo que él dice en el informe. Tú vas a organizar, vas a instruir tus expedientes y después los pasas al Ministerio Fiscal. O sea, la labor es bien sencilla, es una labor de profesional, pero muy limitada. Esas fueron más o menos sus palabras, es la idea. Dice, de luego, pues se me echó así para atrás, ¿no? Sonriente, y me dice, aquí vas a ver cosas muy sabrosas, ¿sabes? Guardé silencio y al día siguiente comencé a trabajar. Allí se generalizaba con un eslogan político. Son asesinos, son criminales, pertenecen a una dictadura, tienen que ser ajusticiados. Eran hombres que no vamos ahora a juzgarlos, ¿verdad? Pero no nos correspondía a nosotros ejecutarlos. Yo preparando la sentencia y él pues dirigiendo el paredón. Fui al paredón. Me acerqué al lugar, me paré junto a los postes. Me fijé bien el lugar donde se situaban los reos. Efectivamente el paredón estaba a la espalda y más o menos lo que era la altura del pecho a la cabeza, pues se veían los impactos de las balas, ¿no? En una línea recta. La sangre coagulada a los pies, porque claro, se sacaba el cuerpo inmediatamente después de la ejecución, pero aquello quedaba tinto en sangre. Ahí estuve mucho rato, imaginando qué es lo que es un hombre parado, amarrado a un poste, y 6 hombres que no lo conocen, a quienes nada le hizo, quien por la razón de vestir un uniforme distinto va a ser ejecutado. Sin la presencia de pruebas incriminatorias, sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos. Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza, quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla, con la misma falta de escrúpulos que su jefe. Y estoy en el despacho del jefe del regimiento de Santa Clara, que era Ramiro, pero Ramiro no funcionaba allí, Ramiro se pasaba, yo no sé en qué andaba, pero no estaba en el despacho. El que estaba era Olo, con Olo Pantoja yo tenía buenas relaciones, yo me llevaba muy bien con Olo, tenía un gran aprecio. Orlando Olo Pantoja fue capitán del ejército rebelde. Fue hombre de la entera confianza de Ernesto Guevara. Murió en Bolivia como miembro de la guerrilla guevarista. Entonces yo estoy en el despacho, sentado y conversando con Olo, y diciéndole que tiene que licenciarme, que si no, que me vayan a coger preso, porque a mí el ejército no me interesa. Me dijo, está bien, vamos a licenciarte, y mandó a uno allí que me hiciera los papeles. Entonces entra un soldado y le da un papel y le dijo, mira, eso de las crucecitas son los que van a fusilarse mañana. Y yo voy y me pongo por detrás de él porque había amistad. Y le digo, ven acá, Olo, y esa gente ya lo jugaron. Y dice, no, eso lo van a jugar esta noche. Y digo, pero ¿cómo se lo van a jugar esta noche? Ya saben cómo van a fusilar mañana. Y dice, bueno, eso es así. Estando yo unos 15 días preso en la cabaña, me llaman por los altavoces del penal a la oficina y me encuentro allí con Aleida March y con Ernesto Guevara. Ernesto Guevara caminando por todo aquel pasillo con las manos a la espalda
y yo sentado con Aleida March. Roberto Martín Pérez, amigo de la infancia de Aleida March, segunda esposa de Guevara, fue dirigente de la conspiración de Trinidad y cumplió 28 años de presidio político en Cuba. Y de buenas a primeras ese individuo se me para enfrente y me dice, a ti hay que fusilarte. Yo tenía antecedentes de que Ernesto Guevara en muchas ocasiones anteriores había sacado a los hombres de ahí presos y los había fusilado sin un previo juicio. Así que no me extraño nada de esta bravuconada de este hombre. En las gestiones que estábamos haciendo para tratar de salvar a mi hermano antes del juicio final, yo había ido a la cabaña con el ingeniero Viamonte, que trabajaba conmigo en la compañía de electricidad, a ver a Guevara, ya que él había estado alzado con él en la sierra. Entonces Guevara lo recibió muy bien, allá con las patas encaramadas arriba de un escritorio, sin zapatos, rascándose los chicotes ahí como si fuera no sé ni qué. A mí me causó muy mala impresión. Vi la cara de hipócrita, de sinvergüenza que tenía, desde luego. Entonces el ingeniero le empezó a explicar. Y él le dijo, no, aquí no hay toalla para nadie. Dijo, no es cuestión de toalla, es cuestión de que están cometiendo un error. La revolución está cometiendo un error y es un inocente, muchacho joven. Y no. Él vestía el uniforme de Batista, decía. El uniforme azul de Batista, que no era de Batista, era de la República. Pero no hay toalla para nadie. Casi que nos botó de allí, desde luego. Y se dirigió a uno que tenía al lado y le dijo, oye, encarga tres cajas más que estos van para allá. Uno de los elementos más distintivos del carácter criminal de Ernesto Guevara fue su desprecio, no solo hacia los hombres y mujeres condenados por él, a quienes consideraba sus enemigos, sino también a los familiares de estos. Este incidente durante un día de visitas a los prisioneros en la fortaleza militar de la Cabaña da prueba de ello. Aquella parte estaba lleno de mujeres, unas que iban a ver a los esposos, otras a los hijos, otras a los hermanos. Y entonces en eso abrieron la puerta de atrás y todas las mujeres se arrimaron a ver y que saliera una máquina. Entonces las mujeres todas rodearon la máquina y empezaron a decirle que qué pasaba, que por favor que los dejara entrar a ver a sus familiares, que hacía días que no los veían, que le llevaban comida y le llevábamos de todo. Y entonces él eso sí nos miró con una cara de estúpido y nos dijo, están castigados y hoy no hay visita para nadie. Al decir eso todas las mujeres empezaron a gritar y empezaron a coger el carro y a darle por un lado y por el otro y por el otro y lo movían todo. El chofer le dijo, sube a la ventanilla, y eso así lo subió y entonces llamó por teléfono y vino una patrulla de soldados de esos con una fusta y a todo el mundo le empezó a dar. Tras aproximadamente 4 meses al frente de la fortaleza militar de la Cabaña, Ernesto Guevara ocupó varios cargos durante el comienzo de la Revolución Cubana. Primero, fue presidente del Banco Nacional de Cuba y posteriormente ministro de Industrias. En todos estos, primó su incapacidad profesional y una constante, sembrar el terror como base o medio para el sometimiento. Yo conocí a Ernesto Guevara en el año 1959, cuando Felipe Paso, que con la revolución lo nombraron presidente del Banco Nacional, me citó para diseñar lo que hoy es el Hospital Efigenio Amejeira. Nicolás Quintana, arquitecto, fue designado para diseñar el edificio del Banco Nacional de Cuba, posteriormente transformado en el Hospital Hermanos Almejeira. Cuando Ernesto Guevara sustituye a Pasos en el Banco Nacional, lo primero que hace, como que éramos los arquitectos del edificio, nos invita a mi socio Miguel Ángel Moenque y a mí. Yo me encuentro a este señor en el despacho donde tantas veces yo había ido, ¿no? Cuando Felipe estaba, con los pies arriba de las mesas, una bota se la había quitado, las medias estaban rotas y me acuerdo todavía como si fuera hoy los dedos que se meneaban. Y a mí aquello me pareció
una cosa kafkiana, ¿no? Porque me pareció increíble que el presidente del Banco Nacional de Cuba fuera ese personaje que estaba sentado allí. Entonces su primera frase fue: usted es burgués, ¿no? No sé por qué, me la cogió conmigo, ¿no? Yo dije: no, comandante, yo no soy burgués. Ah, ahora usted es revolucionario. No, yo no soy revolucionario. Burgués era mi bodeguero. Yo soy gran burgués. Nací con una cuchara de plata en la boca y me he pasado la mitad de mi vida trabajando para ayudar a los que nacieron sin ella. Por lo tanto, tengo la moral para poder hablar. La respuesta fue: usted tiene 3 alternativas. Me metió los dedos en los ojos. Una alternativa es que usted se va de Cuba. La segunda alternativa son 3. Es que usted se va de Cuba. La segunda alternativa son 30 años. Fíjate con la facilidad, ¿no?, que este señor disponía de la vida de la gente. Y la tercera alternativa, como usted es gran burgués, es el paredón de fusilamiento. Me dicen: óigame, el comandante Guevara ha llamado y dice que quiere que el ministro vaya a verlo al Tribunal de Cuentas. José M. Illán, economista, fue subsecretario de Hacienda y miembro del primer gabinete ministerial de la Revolución Castrista en 1959. Y me dicen: bueno, mire, yo estoy aquí reunido con la Asamblea de los Cultivadores del Tabaco. Nosotros decíamos los tabaqueros. Y ellos tienen un problema grave. Ellos no pueden pagar los impuestos. Hay que suprimir ese impuesto que ellos tienen que pagar. En ese momento yo me olvidé de que era el comandante Guevara y de que era comandante de la revolución y que era un tipo de tira-tira y que estaba matando gente en la cabaña, y simplemente actué como el profesional que era. En todo el tiempo que estuve frente a ese caballero, en ningún momento me insinuó que nos sentáramos a hablar. En ningún momento movió su mano y yo tampoco la mía para estrechar mi diestra. Y su desplante era absoluto ante un civil, un cubano más, que venía aquí y que se había atrevido a decirle que no a lo que él había propuesto. Pero como él no sabía de lo que estaba hablando, era la técnica que muchos de ellos usaban y la gente por miedo no se le enfrentaba. Yo estuve involucrado con Fran País en la lucha contra Batista y durante esa lucha conocí al Che Guevara. José Pepín Pujols fue miembro del movimiento 26 de julio. Fue llamado por Guevara para colaborar como supervisor de la planta de níquel y cobalto de Moa y práctico de puerto. Entonces, él, que ya nos conocíamos, me encomiendan la labor de ir a Moa para hacer un reporte y preparar el puerto para recibir todos los petroleros, todos los barcos. Y cuando yo vuelvo en una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana, entró un ayudante del Che con un montón de papeles y se quedó parado. Entonces el Che le dijo: ¿qué quieres? Le dice: pasa que estos son revolucionarios. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar, porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Entonces muchos de los ingenieros jóvenes hablaban con él bajo la intimidación que tenía de esa arrogancia de decirte: la revolución no tiene a menos fusilar al mejor de los comandantes, así que no es nada fusilar al mejor de los ingenieros. Todo el mundo trabajaba bajo esa presión de no equivocarte. Entonces tú te limitabas a hacer las cosas en la manera más segura. Como práctico de puerto, es un riesgo entrar un barco de noche. Pues no, cerré el puerto y el barco se tenía que quedar esperando allá afuera, que le costaba, incrementaba el costo de demoras. Pero todo el mundo empieza a trabajar con temor. Ernesto Guevara de la Serna, a pesar de ser tan cruel y despiadado con sus enemigos políticos y practicar el despotismo en exceso y en ocasiones la indiferencia con sus subordinados, siempre sintió temor al enfrentar a Fidel Castro. Varias investigaciones muestran que desde el primer encuentro entre ambos,
en Ciudad de México, en 1955, Guevara mostró ese sentimiento y Fidel Castro, al constatarlo, llegó hasta abusar del guerrillero argentino. Mientras yo esperaba allí en el tercer piso, hablando con Fidel, ese día que me empezó a preguntar cómo andaban las cosas, y yo igual. José Ignacio Rasco, abogado, compañero de Fidel Castro durante 11 años de la etapa estudiantil, fue llamado por este a colaborar con la revolución en el año del triunfo insurreccional. Y en eso llega el Che Guevara, y el Che Guevara le dice algo a Fidel que había que proteger a un señor que estaba acusado de que podía traicionar a la causa revolucionaria y que había que fusilarlo. Y entonces Fidel ha cogido por la solapa al señor Che Guevara y pero Che, no seas idiota, no te acobardes, si tú quieres lo fusilas, si te parece mejor lo pones en un avión y lo mandas para el exilio, o si no lo dejas que se pudre en la cabaña. Esta anécdota, a mi juicio, retrata cómo era la sumisión de el Che Guevara a Fidel Castro en aquellos momentos ya. Es decir, siempre le tenía pánico, le tenía miedo. Podían discutir mucho, pero al final el Che siempre agachaba la cabeza. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Es precisamente el empleo de la pena de muerte como método para la instauración del terror una de las constantes que caracterizaron a Guevara, quien identificó a los Estados Unidos como su principal enemigo y desató contra este y el denominado imperialismo yanqui una guerra sin cuartel, recabando en los partidos comunistas de Asia, África y América Latina fundamentalmente el apoyo para emprender tales acciones, acciones consideradas hoy como terroristas. Durante su mensaje a la Tricontinental, Guevara proclama textualmente: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Seguidamente, Ernesto Guevara expresa una frase considerada por varios investigadores como uno de los fundamentos del terrorismo moderno. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aun dentro de los mismos, atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Ernesto Guevara organiza un grupo guerrillero en Cuba, parte a África. El Congo es el país escogido como punto detonante de la supuesta guerrilla africana. Y llega Guevara al Congo, participa en una serie de batallas, pierde todas las batallas, nadie lo atiende, los dirigentes del Congo no le prestan atención, nos dice que Kabila lo tiene a él como un becario, así como cero a la izquierda, y entonces pierde. Las naciones que rodean al Congo exigen que salgan del Congo los tropas extranjeras, y las tropas extranjeras eran las de Sudáfrica que estaban allí, y también las de Guevara, el grupo cubano.
y se ve obligado a salir del Congo. Pero él no quería regresar a Cuba, porque él ya sabía la enemistad que sentía Castro hacia él. Y hubo una gran presión. Su misma esposa tuvo que ir a la isla March, al Congo, a persuadirlo y a convencerlo de que regresara a Cuba. Entonces él allí ya ha organizado la idea de ir a Bolivia, porque ya Guevara no cabía en la isla de Cuba junto a Fidel. Tras ser derrotado en África, Guevara regresa a la isla y prepara una nueva aventura. Esta vez, el blanco escogido es Latinoamérica. Junto a un reducido grupo de hombres de confianza, marcha a Bolivia. El 31 de diciembre de 1966 se produce muy cercano a la finca Ñancauazú en Bolivia el histórico encuentro entre Ernesto Guevara de la Serna y Mario Monge Molina, secretario general del Partido Comunista Boliviano. Monge le expresa a Guevara que no permitirá que ningún extranjero dirija la lucha armada de su país y le propone hacerse él cargo de las operaciones y designarlo como su asesor militar. Guevara no aceptó. Entonces, él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver. Para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial. Entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Guevara no consigue reclutar al campesinado boliviano, principio básico de su encomienda. Y según los historiadores, desconoce totalmente las necesidades de estos, llegando a prometerles la propiedad de las tierras que trabajaban, desconociendo que en la localidad de Ucareña se había firmado en agosto de 1953 la ley de la reforma agraria boliviana. Guevara es finalmente cercado por el ejército boliviano y capturado con vida en la quebrada del Yuro. Según las notas del general Luis Requeterán, quien fuera en ese entonces coronel y jefe de la 4ª División de Operaciones Antiguerrilleras en Bolivia, Guevara, levantando en alto su carabina, gritó: «¡Me rindo! ¡No me maten! ¡Soy el Che! ¡Valgo más vivo que muerto!». Cuando esto ocurría, relata el general Requeterán, el reloj marcaba las 13:30 horas del domingo 8 de octubre de 1967. En ese combate mueren la mayor parte de los guerrilleros, cae preso el Che Guevara con Simón Cubas, que era el que lo estaba ayudando a salir, nombre de guerra Willy. Félix Rodríguez fue oficial de la Central de Inteligencia estadounidense. Fue el oficial que recibió la orden de ajusticiar a Ernesto Guevara tras su captura en Bolivia. Viene una llamada telefónica y piden al oficial de más alto rango. Yo tenía en ese momento el grado de capitán y en la higuera nada más que habían 2 tenientes más bolivianos, por lo tanto me llamaron a mí, contesté el teléfono y era del alto mando boliviano en Valle Grande, y eran instrucciones específicas del señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas, que eran 500-600. El código que teníamos era 500 el Che Guevara, 600 muertos, 700 vivos. Pido que me lo repitan y me confirman 500-600. Cuando viene Centeno, lo llamo a un costado y le digo: mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Y le doy los códigos. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Nosotros tenemos aviones y helicópteros para transportarlo a Panamá para interrogatorio. Con eso me mira y me dice: mira, Félix, y usaba el nombre de Félix Ramos, dice: hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho, pero estas son órdenes del señor presidente y señor comandante de las Fuerzas Armadas.
Si yo no la cumplo, a mí me votan deshonrosamente. Miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarlo. Nuestro helicóptero va a venir varias veces, va a traer comida y municiones para nuestros soldados y se va a llevar nuestros heridos y nuestros muertos. Yo quiero tu palabra de caballero de que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che. Y lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Y dije, mi coronel, trata de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Entré a la habitación, él estaba sentado en un banquito, yo le había quitado las amarras al principio de nuestra conversación y se sentó ahí. Me le paré enfrente y le digo, comandante, yo lo siento, son órdenes superiores, yo he tratado. Se puso blanco como un papel pensando que era yo el que le iba a tirar. Salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados afuera, obviamente estaban escuchando la conversación y estaba el teniente Pérez al lado del sargento Terán. Y entonces le dije al sargento, sargento, no le tire de aquí para arriba, tírale de aquí para abajo, son órdenes de su gobierno, se supone que este hombre muera de heridas en combate. El sargento Mario Terán cumplió las órdenes transmitidas a Félix Rodríguez desde La Paz. Con la muerte de Ernesto Guevara quedó desarticulado el foco guerrillero. 5 hombres pudieron escapar con vida. 2 bolivianos, muertos 2 años más tarde, y 3 cubanos. Y yo me considero engañado por el Che Guevara, porque el mismo amor que sentíamos y respeto por Fidel Castro lo sentíamos por el Che. Yo nunca hubiera querido que me hubiesen preguntado a cuál de los dos quería más, porque no sabría dar la respuesta. Y creo que todos los que estaban a mi alrededor así lo sentían. Dariel Alarcón Benigno fue capitán del ejército rebelde. Llegó a ser coronel de tropas especiales en Cuba. Participó junto a Guevara en las guerrillas de la Sierra Maestra y en las insurgencias de El Congo y Bolivia. En la mayoría del pequeño grupo que habíamos allí, cubanos, todos habíamos pasado academias militares y que estábamos preparados ya militarmente. Yo, que era uno de los más brutos, ya podía dirigir una división. Pinares, que era un comandante, que mandaba ejército. Gustavo Machín, otro comandante. Bilbo Acuña, otro comandante. Todos éramos reclutas. Ninguno podíamos tomar la decisión aún ni de situar una posta. Éramos nulos. Entonces, ¿por qué no aprovechó nuestra capacidad militar? Yo se la demostré. Porque yo fui el ametralladorista, fui el explorador, fui el punto de vanguardia. Pero después que quedamos, el día 8 de octubre, que quedamos 6, yo saqué 5 hombres hasta la frontera. Con Chile, después de caminar 3.500 kilómetros, con 3 divisiones del ejército persiguiéndome día y noche. Y le hice más baja al ejército que cuando éramos el grupo completo. Rompimos 14 cercos al ejército y perdí un hombre, pero atravesamos la selva y atravesamos el altiplano y salimos a Chile. Por eso yo digo que hubo una falta en él y fue el de no darnos a nosotros la participación que tenía que darnos, no darnos a nosotros el derecho a discutir las cosas internas de la guerrilla. Él las pensaba, él las elaboraba y él nos las transmitía. Y lo que él dijera, él era lo que había que hacer. Nosotros no teníamos ni voz ni voto. Ernesto Guevara de la Serna finalizó su aventura como guerrillero en La Higuera el 8 de octubre de 1967. A casi 4 décadas de su muerte, para unos queda el mito, para otros solo el recuerdo de una pesadilla.